Esta novela del escritor alemán Thomas Mann es la historia del ingeniero industrial Hans Castorp, que llega al sanatorio Berghof, una clínica para tuberculosos. Esto con el propósito de ir a visitar a su primo Joachim Simpson. Esta estadía se alarga durante más tiempo del que prevenía Hans, finalizando esta estancia hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. La vida es cómoda y bastante relajada dentro del sanatorio. Sin embargo, es un mundo que solo entienden los que existen dentro de este mismo, tanto que les llaman a las personas que viven en el pueblo adyacente como las personas de abajo. Esto hace que varios de los personajes que va conociendo Hans durante toda la novela sean personas que en su transcurrir del tiempo dentro de la clínica e inclusive en su final dentro de la misma, vaya hacia un sentido muy humano y espiritual, expresándolo muchas veces con un profundo sentido crítico, social e incluso cultural sobre las ideas más importantes que se hace el ser humano, hablando sobre la esencia humana en sí misma y todo lo que conlleva, formando, en varias partes de la novela, grandes secciones que poco a poco se transforman en ensayos cortos sobre estos temas. Estas secciones son las que hacen grande a este libro, no solo como lectura universal, sino como en su cantidad de páginas, pues es, a mi parecer, un recopilatorio de las ideas sociales, culturales y espirituales de la época, poniendo en debate varias ideas a la vez y haciéndolas chocar entre ellas, transformándolas en un pequeño debate ideológico, obviamente representándose en personajes que creían en tales ideas, poniendo de ejemplo los enfrentamientos intelectuales que se llevan a cabo entre Settembrini, un humanista, progresista y filósofo, y Nafta, quien es un exjudío, ahora jesuita, amante del sofismo, quien tiene ideas más conservadoras e incluso medievales acerca de la vida y las costumbres, y el propio Hans, quien revuela entre estos dos personajes, siendo claramente Settembrini la voz directa del pensamiento del escritor Thomas Mann, quien fue un democrático liberal que no estaba de acuerdo en el totalitarismo que se estaba llevando a cabo en la época en la que él vivió. Esto, sin embargo, no hace que las ideas contrarias las tome como inciertas o bobas, más bien al contrario. Su interpretación de las ideas contrarias a las suyas es igualmente bien fundamentada para estar a la par con el pensamiento antitotalitario. Esto hace de las conversaciones entre estos y otros personajes de este tipo un gusto verdadero al seguir leyendo, igual que varias de las conversaciones normales entre los personajes, poco a poco van cambiando de tema, pasando desde la salud, la enfermedad, el amor, la muerte, la culpabilidad, los castigos, etc. Es una novela donde pasa y no pasa nada al mismo tiempo, pues la monotonía del lugar hace que el tiempo se mantenga estático y que la mente del protagonista revuele sobre este apartado, y como a veces es cortado este transcurrir de los días por la propia muerte de varios de los personajes, pues al final es una clínica y varias de las personas dentro del sanatorio enferman de gravedad o ya están en ese estado cuando Hans y su primo los conocen por primera vez. Estos momentos son los que rompen la calma del libro, los que demuestran que todavía siguen en una realidad, a pesar de que el tiempo ahí se percibe de forma diferente al de las personas que están fuera de este mundo de aparente calma perpetua. Los discursos intelectuales, los paisajes que describe el autor, las a veces trágicas muertes que se llevan a cabo dentro del sanatorio, los personajes bien construidos son los que hacen de esta lectura una maravilla, teniendo momentos que se quedan en el lector después de acabar el libro, como la confesión de amor que le hace Hans a Claudia, quien es la esposa de un alto funcionario ruso que está lejos de esta por cuestiones laborales. Es un libro realmente difícil de expresar en tan poco espacio de tiempo. Sin embargo, se le debe de dar una oportunidad a pesar de ser bastante extenso y a veces algo denso. Por tal motivo, lo recomiendo para una lectura calmada, lenta y pausada. Un libro que pueda ser leído en un periodo largo de tiempo para ser disfrutado en toda su extensión sin ningún tipo de prisa, pues incluso el mismo contexto que lo rodea da motivos para ello. Es un libro que puede ser leído en pausas y aún así no va a perder el sentido una vez que retomes la lectura, pues está tan bien escrito que lo entenderás así lo hayas dejado en el escritorio por un periodo largo de tiempo, siendo este muy recomendado si te gustan las lecturas pausadas, de conversaciones largas pero interesantes, de paisajes monótonos pero bellos que, sin embargo, no te sorprenderán ni caerán como una bomba de la nada, sino que la mayoría de veces se irán construyendo poco a poco,
adentrándote en el mundo de Hans, un mundo donde no pasa nada, pero pasa de todo, si lo observas con calma.